Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los colapsos políticos más espectaculares de la historia del Perú, la caída de Augusto B. Leguía. Su gobierno de 11 años, el famoso oncenio, parecía una fortaleza, pero se vino abajo en cuestión de meses. Vamos a ver juntos cómo fue que pasó. Uf, qué frase tan potente la del escritor Guillermo Thorndike, ¿no? Resume perfectamente el final de Leguía. Y la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más poderosos de la historia del país terminara así, de una forma tan solitaria y trágica? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder. A ver, para entender esta caída, tenemos que viajar en el tiempo, a finales de la década de 1920. Por fuera, el oncenio de Leguía proyectaba una imagen de solidez, de modernidad. Pero, como suele pasar, bajo esa superficie, las cosas eran muy distintas. Las grietas económicas y políticas ya se estaban haciendo muy profundas. Y fíjense en esta línea de tiempo porque todo se acelera de una manera increíble. El año clave, el punto de no retorno, es 1929. A partir de ahí, todo en picada. En 1930, el golpe de Estado los saca del poder. Y para 1932, apenas 2 años después, muere. Solo, en una celda. Una caída de verdad vertiginosa. Ok, hablemos de 1929. Este año es, sin duda, el momento que lo cambia todo. Fue un año de contrastes brutales, con eventos que parecían ir en direcciones opuestas, pero que juntos sellaron el destino del oncenio. Vamos a ver cómo un aparente éxito quedó totalmente eclipsado por una catástrofe que venía de afuera. Y aquí está ese contraste, miren. Por un lado, el régimen celebra con bombos y platillos la firma del tratado que devuelve Tacna al Perú, una victoria histórica. Pero casi al mismo tiempo, al otro lado del mundo, ¡pum!, el crack de Wall Street, un terremoto financiero que paralizó de golpe a una economía peruana que, y este es el detalle, dependía peligrosamente del dinero de Estados Unidos. Y este punto es fundamental para entenderlo todo. Como lo explica el gran historiador Jorge Basadre, el crack provocó el colapso financiero del régimen. ¿Y por qué? Muy simple. Todo el proyecto de Leguía, todas sus obras públicas, toda esa modernización, se hacía con plata prestada del extranjero. En el momento en que ese flujo de dinero se corta y además caen las exportaciones, el motor del oncenio simplemente se apagó. Claro, un golpe económico de ese calibre no se queda solo en los bancos. No. El efecto se expandió como una onda expansiva y le pegó de lleno a la política y, ojo con esto, al ejército. Los mismos pilares que sostenían a Leguía empezaron a temblar y a caerse. Es que, por dentro, el desgaste político ya era tremendo. Las elecciones al Congreso de 1929 fueron, en palabras del mismo Basadre, absolutamente manipuladas. Eso solo demostraba lo solo que estaba el gobierno. La propaganda ya no podía tapar el sol con un dedo. La crisis era evidente. Y sus aliados de siempre, los banqueros, las élites, empezaron a tomar distancia. El régimen se estaba quedando solo. Entonces, ¿cómo se llega al golpe? Bueno, sigamos la cadena de eventos. Primero, la crisis económica obliga a recortar el presupuesto. ¿Y dónde meten tijera? En el ejército. Grave error. Segundo, esto genera un descontento militar enorme. Y tercero, aparece un personaje clave, el comandante Luis Sánchez Cerro, que desde Arequipa capitaliza todo ese resentimiento y lidera la revuelta. El paso final es obvio. Sin el apoyo del ejército, Leguía no tenía nada que hacer. Cayó en días. Pero, y esto es muy importante, hay que entender algo que señala el historiador Carlos Alzamora. El golpe de Estado no fue un evento aislado. En realidad fue la culminación, el punto final de un largo proceso de descomposición interna. El régimen ya estaba podrido por dentro. El golpe fue simplemente el empujón final que lo derrumbó. Pasemos ahora a la parte más personal, la más sombría de esta historia. El destino de Leguía después de su caída. El contraste entre el poder absoluto que tuvo y su realidad como prisionero es impactante. Una vez que lo arrestan, lo encierran en la penitenciaría de Lima. Y ahí se vio la cara más cruda de la política. Todos los que antes lo adulaban, los que se beneficiaron de su poder, le dieron la espalda. O peor, se sumaron a los ataques en su contra. Las condiciones de su encierro fueron terribles.
De nuevo, es Jorge Basadre quien documenta que lo tuvieron en una prisión sin cuidados médicos adecuados, justo cuando su salud se venía abajo. El abandono fue total y absoluto. Y esta frase de Thorndike lo dice todo, de verdad. El 6 de febrero de 1932, el día en que muere, ya no quedaba nadie de los que antes celebraban su poder. Nadie. Es la imagen más potente de la soledad del poder cuando se ha perdido. Bueno, hemos recorrido toda esta historia. Ahora intentemos sacar algunas conclusiones. ¿Por qué se derrumbó de una manera tan espectacular un régimen que parecía tan, pero tan sólido? Si lo resumimos, las causas son claras. Primero, una vulnerabilidad económica extrema frente a las crisis globales. Segundo, una dependencia excesiva del crédito extranjero para todo. Tercero, una pérdida de legitimidad política interna que ya no se podía ocultar. Cuarto, el haber perdido el apoyo del ejército, que era su último pilar. Y quinto, el simple agotamiento de un modelo político autoritario que ya no se sostenía. Y cerramos con esta pregunta, para que quede resonando. La historia de Leguía nos muestra cómo factores que ocurren a miles de kilómetros pueden demoler estructuras políticas que parecen de acero, y nos obliga a preguntarnos por la fragilidad del poder frente a las grandes crisis sistémicas. Una lección que, sin duda, sigue muy vigente hoy en día.